Hola chicos, literatura 53, obra de Lope de Vega. Bueno, siendo el autor más fecundo de mayor producción de la literatura española y tal vez de la literatura mundial, por ejemplo, su amigo Pérez de Montalbán afirma que llegó a escribir 1800 comedias, y unos 400 autos. Hablaremos luego de la característica de los autos. Dice, quizás esta superproducción es la causa de que no haya llegado a producir una obra tan emblemática como El Quijote de Cervantes o La vida en sueño de Calderón de la Barca, es decir, de mayor calado y profundidad. Podemos distinguir su producción, aunque vas a encontrarte clasificaciones de las obras de Lope, tantas casi como autores hay, o como críticos, o como libros encuentres. Entonces yo me voy a limitar a esta que viene en este libro de texto, que nos dice. Dice, comedias, o sea, clasificadas por temas, sus obras, comedias de historia de España y leyendas. Distinguimos entre lo que es historia, documentado, etcétera, etcétera, con escrito tal, y lo que es leyenda, que puede que tuviera parte de razón, pero no está asegurado que tenga parte de razón, donde se mezcla ya lo fantástico, lo inventado con la realidad. Lo que diríamos hoy, esto es un histórico, pero está novelado, es decir, donde el autor ha elegido y ha escogido y ha añadido personajes, acción, etcétera, etcétera. Bueno, pues de estas, las más logradas son aquellas en que representa o en que el tema es el honor popular, el honor del pueblo. Ejemplo, el mejor alcalde, el rey. Fíjate, exaltación de la monarquía, donde Alfonso VII, rey histórico, por supuesto no de entonces, manda matar al noble Don Tello después de hacer casar con una bella aldeana a quien había ofendido. O sea, primero le hace casar con la aldeana a la que había ofendido, y después que hubiera restituido el honor de la aldeana mediante el matrimonio, va y lo manda matar. No le perdona, le manda matar. Otra, Peribáñez y el comendador de Ocaña. Interesantísima. El protagonista, Peribáñez, un rico labriego, mata al comendador al saber que ha intentado ultrajar a su esposa Casilda. El rey, Enrique III, también de historia, elogia su acción. Lo has matado y bien matado, porque tu honor es tan importante como el de él, y fue él el que faltó. Algo semejante ocurre en la famosísima Fuenteovejuna, con aquella típica frase, ¿quién mató al comendador? Todo el pueblo responde, Fuenteovejuna. El comendador, ¿y quién es Fuenteovejuna? Responde el público, todos a una. El honor colectivo unido inseparablemente al honor individual. Sin honor individual, sin respeto a lo individual, nunca puede haber respeto a lo colectivo. Quienes opinan que se debe respetar a los pueblos, a las razas, a las culturas, a las colectividades, por encima o atropellando el respeto a la individualidad, es un sofisma. Solo son sofistas, embaucadores
que quieren pescar en río revuelto. No puede haber una cosa sin la otra. Lo individual, lo colectivo sin lo individual. En esta del comendador, Fernán Gómez, para vengar la afrenta inferida por este a la joven Laurencia. Y aquí los reyes, porque él va variando de reinados y de época, son los reyes católicos los que aprueban la decisión popular en Fuentevejuna. Un hondo patetismo, fuerza de la acción y una bella evocación del ambiente campesino hacen de estos dramas unas obras redondas, definitivas, completas, muy buenas. Intensamente dramática también es, aunque de un corte un poquito incluso exotérico, es El Caballero de Olmedo, que luce con luz propia entre estas obras del honor. Introduce aquí el poder del elemento sobrenatural, que da lugar a una sombría y misteriosa belleza. La obra se refiere al asesinato por rivalidades amorosas de don Alonso. Lo asesinan, a quien unos misteriosos pronósticos, como el de los hados antiguos y oráculos, pronostican un trágico fin. El Caballero de Olmedo. Bueno, estas eran comedias épicas y leyendas de la historia de España. Hay otra saga, aunque mucho más corta, lo mismo, de épica y leyendas, pero de países extranjeros. Podemos citar el Castigo sin venganza, Castigo sin venganza, que transcurre en un ambiente italiano. Recuerda el Romeo y Julieta de Shakespeare, que hacía lo mismo. Tercero, comedias costumbristas. Vamos, costumbristas, por la misma palabra lo dice, se desenvuelve ya no en ambientes elevados, no hay palacios, no hay nobles y comendadores, no hay reyes, sino gente, la de todos los días, costumbrista. Y aquí hay costumbres urbanas de ciudad, que dan las famosas comedias de capa y espada, que son dos palabras que retratan al típico masculino de aquella época. Su capa, su atuendo y su dignidad en la espada. Suelen tener casi todas una intriga amorosa. Muy español también, acuérdate de la Celestina. Dile, pásale este papelito y yo te pondré en contacto con ella. ¿A través de quién? Llévale esto de mi parte. Intriga amorosa, que se resuelve siempre con final feliz. Nada de tragedia. Hay lances caballerescos, desafíos, riñas, pugnas. Hay escondites. Que viene, métete aquí. Y surge
La intriga de saber que está ahí escondido pero que no lo sabe el otro. Carreras. ¡Corre! ¡Huye! ¡Sal por la ventana! Vamos, un animado movimiento escénico. También, muy importante, pues la gracia irónica que se logra en estas situaciones. Y en sus elementos, o sea, lo mismo serán momentos de ironía y de risa burlesca, lo mismo que momentos de gran lirismo, de escenas amorosas, palabras bonitas y sentimentales. Dentro de estas de capa y espada sobresalen dos, o porque sepas, dos títulos que te van a recordar por lo de espada. Pues mira, ponemos El acero de Madrid, queriendo decir la soldadesca y las espadas de Madrid. Y otro, muy bonito, La dama boba, que seguramente no era tan boba, pero se hacía pasar por boba. Y en el ambiente no urbano de Madrid, sino ya rural, también de capa y espada, en el ambiente rural, encontramos El villano en su rincón. El villano en su rincón. ¿Dónde? Aprovecha Lope para manifestar también su admiración por la vida tranquila, sosegada, de pueblo. Bueno, un reflejo del Beatus Sile. Otras, costumbristas. Autos sacramentales de corte religioso, celebradas casi siempre, o algunas, las más famosas, alrededor del misterio de la Eucaristía, pero no porque fuera el tema de la obra, sino porque al final acababan todas con la adoración de la Eucaristía, es decir, del pan consagrado, del cuerpo de Cristo. Era el colofón final. El público venía a ver la representación de los misterios, donde todos tenían el mismo fin, que era el catequizar, la enseñanza. O sea, no había quizás una enseñanza directa mediante el catecismo, mediante los libros. Se ejercía la catequética, la enseñanza de los misterios religiosos, mediante la representación de autos sacramentales. Pero, tratándose de Lope, no hay un dogmatismo frío. Eso no existe en sus estructuras. Para él, ponía emoción humana. Emoción humana. Lirismo. También en lo religioso. Muy bellos, dice, son dos autos sacramentales que vamos a poner aquí. Uno, La siega, y otro, El auto de los cantares. El auto de los cantares. Estos dos autos sacramentales. Ya no de esta finalidad, es decir, no de esta estructura de auto sacramental, sino comedias. Sí, pero comedias de tipo religioso. Capa de espada, costumbristas, no, de tipo religioso. O sea, comedias religiosas, podríamos decir. Comedias religiosas. Entre ellas, una, La buena guarda. La buena guarda. Sobre un tema muy bonito que no es original de él. Una monja joven en su convento
se ve asaltada por los deseos humanos, del amor, de la riqueza, de la coquetería, y se escapa del convento. Claro, si su presencia fuera echada en falta por el resto de las hermanas, se crearía una situación donde no hay vuelta atrás. Se marchó, abandonó sus votos. Entonces, milagrosamente, la Virgen María se encarna en la monja y sigue en el convento haciendo la vida monacal como si fuera esa misma monja. Es decir, hay una dualidad de personas. La monja viviendo aventuras fuera del convento y la Virgen María sustituyéndole en todas sus labores y rezos. Hasta que al final, lógicamente, un final feliz, vuelve la monja arrepentida y se hace la trama de forma que las hermanas no vean la nueva restitución de la monja al convento, en la buena guarda. En fin, estas serían las clases, la clasificación de las obras de Lope en este libro. Ya te digo que hay clasificaciones famosas como la de Marcelino Menéndez Pelayo, que va hasta 18 categorías, y otros muchos críticos. Hay grandes lopistas, estudiosos de la obra de Lope. El valor del teatro de Lope de Vega es que coge la tradición nacional y la integra en su teatro. Ya no son los personajes de la mitología, sino aquí los personajes del teatro nacional son los españoles, de toda época, de todo lugar, pero son personajes de casa, genuinos, con los que se han hecho producciones tanto o más importantes y famosas como las que hicieron en su día pues Plauto, Terencio, Eurípides y compañía. Recordemos siempre que él no solo es un dramaturgo, es un dramaturgo poeta, o un poeta dramaturgo, dando ese cariz a todas sus obras, de hondo sentimiento humano que da la lírica. Y todo ello con un juvenil dinamismo incombustible. Hasta los últimos días y hasta los últimos años, sus producciones eran de un espíritu joven. Y cogiendo como elemento atractivo la intriga. Una intriga ingeniosa de que el público esté en sus obras a ver qué pasa. A ver qué pasa. Es decir, está intrigado, mantiene el interés. Un gran comunicador. Un gran comunicador. Si no mantienes el interés, pues no te metas a comunicar. Métete a otro oficio. Espero tener algo de esto porque si no estaría haciendo el ridículo yo. En fin. La lírica de Lope. Es decir, hemos acabado con el teatro y pasamos ahora ya con su producción poética genuina. La lírica. O sea, ya no es dramática. Que muchos de vosotros a veces me preguntáis, oiga, ¿qué diferencia hay entre la dramática y la lírica? Bueno, pues la dramática es cuestión de forma. Es decir, de los tres géneros literarios, ya te lo dije, hay uno que atiende a la forma, que se pone las gafas, forma como se comunica, mediante personajes que hablan tal. Oiga, pero es que está expresando sentimientos íntimos. ¿Podríamos decir que es lírica? Sí, pero es que aquí no tengo esas gafas. Aquí tengo las gafas de la forma.
Entonces yo veo que son personajes y ya digo, dramática, teatro, punto. Ahora, me quito estas gafas y entonces ya no miro la forma, sino que miro el fondo de lo que dicen. Expresa sentimientos íntimos, subjetivos, de la persona, de todo tipo, tanto amorosos como de odio, como de tal. Entonces eso es lírica. Sin quitarme esas mismas gafas de contenido. Expresa únicamente, narra lo que está viendo. Narrar. A veces incluso en primera persona. Pero donde la protagonista ya no es el sentimiento, el corazón, sino la acción. Se cuenta. Claro, entreverado con sentimientos, igual que en la lírica, entreverado con actos y con hechos. Pero lo más importante y es la acción, sí, entonces eso es épica, narrativa. O sea, de los tres géneros, uno atiende a la forma y dos al contenido. Bueno, vamos a pasar entonces aquí al contenido de la lírica de Lope de Vega. Como lírico puede ponerse Lope juntamente a Góngora y a Quevedo como tres grandes poetas máximos del siglo XVII. Lo que nos interesa, claro, en este caso, no son los virtuosismos de la técnica, es decir, fíjate lo que hago yo con las palabras, típico del culteranismo y del conceptismo, sino el fresco lirismo, sentimientos, de sus interpretaciones de la poesía tradicional. Y sobre todo, es decir, en Lope ya no es el virtuosismo técnico de jugar con las palabras, sino un profundo lirismo y sobre todo la profunda emoción que ellos no meten tanto, la profunda emoción autobiográfica. Es que soy yo, lo he vivido yo. Phyllis y los otros personajes, Dorotea y todos esos, han sido mis amantes, mis queridas, mis amores. Y el niño de la poesía, muchas veces incluso el niño Jesús del Nacimiento, ha sido mi niño, mi hijo, Félix Carlos, y los otros. Podríamos distinguir dos tipos de poesía por la forma. Métrica popular y metros cultos. Metros cultos. En métrica popular los cultivó sobre todo en romances, pastoriles y moriscos, pastoriles ligados al Renacimiento y moriscos ligados a nuestra tradición medieval, donde hay un apasionado reflejo de turbulencias sentimentales. Estrés amoroso, problemas, turbulencia sentimental. Él tenía de esas a montones. Algunos poemas representantes de esta parte son Hortelano era Belardo, que es como empieza Hortelano era Belardo, que es como empieza el poema, y otra famosa, Pobre barquilla mía, de corte autobiográfico. Dice, pero son las letras para cantar
donde él pone lo más fino, lo más bonito de su alma, de su lírica. Y están hechas para cantar. Los motivos, pues, los tradicionales. La siega, el amor, desde aquellas cantigas de amigo, villancicos, que ya sabes que, aunque al final se le ha dado una finalidad religiosa, también el villancico como estructura métrica fue utilizado para otros temas. Y las seguidillas. Algunas leeremos luego. Dice, hay una agilidad cristalina, nítida, pura, una transparencia. Dice que no hay ampar en ningún otro texto de la literatura española, que son extraordinarias. Poesías en metros cultos. Bueno, destacan rimas humanas y rimas sacras. Sobre todo, reflejando sus crisis personales, crisis espirituales. Cómo conjugar su vida, su existencia con la fe, con la creencia. Por último, poemas no líricos del sentimiento, del corazón, que han sido estos, sino poemas épicos, donde la finalidad es narrar, en verso, pero narrar, siguiendo por la tradición de los mismísimos cantares de gesta. Tiene 3 epígrafes: la novelesca, como hace en la Jerusalén conquistada, o sea, estamos hablando de un poema épico; la histórica, novelesca histórica, en la Dragontea, donde su personaje, ¿quién dirás que es? Pues el mismísimo Drake, el que nosotros llamamos pirata y los ingleses llaman Sir, que nos hizo muchas faenas en el mar y algunas que otras en tierra. Y la religiosa, por ejemplo, van a ser 4. Religiosa, tomando a San Isidro, patrono de Madrid, como protagonista, y otra muy curiosa, burlesca, en la Gatomaquia. Dice, una epopeya, es decir, de arte, de propósitos grandes, sobre la batalla gatuna, entablada a causa de el rapto de Zapaquilda por Marramaquiz. O sea, la gatita Zapaquilda es raptada por Marramaquiz, cuando está a punto de celebrarse la boda de aquella con Bicifuz. Dice que lo más bonito de estas epopeyas es la brillantez descriptiva a la hora de describir los ambientes. Y otra también, que podemos aquí, en plan burlesco, el laurel de Apolo. Perdón, el laurel de Apolo. El laurel de Apolo, esa corona de laurel que se pone a los triunfadores, en que él va repasando a los autores de la época.
poniendo a unos bien, a otros mal y a otros peor. Y otro libro que también hemos aludido, El arte nuevo de hacer comedias, donde este ya no es de corte burlesco, pero es, como lo hace en poesía, es un poema casi casi de tipo ensayo, de tipo conferencia. Dejaré el comentario de su novela más importante, es decir, pasada ya la lírica o poética, nos quedaría la narrativa. Hemos hecho teatro, hemos hecho lírica, y en el siguiente narrativa, y aprovecharemos para leer algunos textos de Lope de Vega. Venga, hasta luego.